Con esto, Saúl tuvo celos de David. Nos quedamos con la parte 2 del día miércoles, hermanos, si ustedes nos acompañan. Y bueno, con una historia que comenzó bien, pero que fue, cierto, degradando la imagen, cierto, y la conducta de Saúl, de llevarlo hasta querer desear lo peor para con David, ¿no? Es decir, quiere decir que los celos no se acaben hasta no llevar a la destrucción a la otra persona, ¿no? O sacarla del medio. Exacto, es ese efecto espiral. Comienza muy sutil, comienza muy disimulado. Ajá. Y cada vez va mostrando mejor su cara horrible en cuanto a lo despiadado, ¿no es cierto?, de las acciones y de los sentimientos. Llega un momento en donde la persona celosa ya no puede disimularlo y actúa de una forma horrible, como como lo registra la Biblia en relación a Saúl. 8 intentos de querer matarlo. Claro. O sea, es impresionante para un hombre que podría haber, porque tuvo posibilidades de decir, no, basta, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué no vuelvo, ¿no es cierto?, a confiar en ese Dios que me eligió? Y ahí está otra vez el tema de las elecciones. Y bueno... Y lo que empezó, como dijiste, es una emoción negativa, terrible. Terminó, dice el autor, en una obsesión. Exactamente. Podríamos decir que ya es agravado, ya fue el centro de su vida, sí. Ya fue, el tema es, ya David pasó a ser un rival y él no podía ser feliz, ya era infeliz porque David existía. Claro, pero era un rival al punto de querer matarlo. Y esa era la única cosa que él tenía en su mente, buscar toda ocasión para poder matarlo. Dice allí, y los invito a leerlo, en el día miércoles, hay una frase del autor que dice: cuando las compuertas del pecado se abren, nadie sabe cuán lejos éste nos llevará. Qué bárbaro. Seguramente que Saúl, cuando empezó toda esta historia, jamás pensó que iba a ir en esta bancarrota de emociones y que iba a terminar como terminó. Pero esto nos alerta y nos muestra, son señales que Dios nos deja por amor a nosotros, para que si estamos en alguna situación escabrosa, frenemos, recapacitemos, pidamos ayuda, no solamente a Dios, por supuesto, sino a alguna otra persona capacitada en podernos orientar con sabiduría y retomar, ¿no es cierto?, el camino correcto para alejarnos de todos estos sentimientos. A mí me gustaría, Lilian, si podés leer de vuelta esa frasecita, porque empezó en Lucifer, lo vemos en los hermanos de José, hasta dónde llevaron, Lucifer hasta dónde está llevando todo esto. Y entonces aquí Saúl hasta dónde llevó, ¿cierto?, la situación. Es necesario que la leamos de vuelta para entender la gravedad de que cuando empezamos a sentir emociones negativas, empezamos a tener pensamientos malos hacia la otra persona, de derechos, de meritorios de algo, o que el otro nos está quitando algo que nosotros poseemos. Es decir, vamos a un warning, vamos a un aviso, detengámonos, vamos a un camino descendente que no sabemos cómo está. No sé, ¿podés leerlo de vuelta? Es cuando las compuertas del pecado se abren, nadie sabe cuán lejos éste nos llevará. Incluso en este recuento que haces de la Biblia, Caín y Abel, pasó lo mismo. Exactamente. O sea, los celos, la envidia, a vos sí, a mí no. Entonces sabemos en lo que se convirtió Caín. O sea, y Saúl acá se estaba queriendo convertir también en el asesino de David, solamente que, bueno, Dios lo estaba protegiendo, pero, o sea, le estaba protegiendo a David, porque sobre Saúl ya no podía actuar, porque él había cerrado toda posibilidad de acceso al Espíritu Santo en convencerlo de que estaba equivocado. Yo digo, en la lección de ayer, en el día de ayer, hablamos un poquito, el autor dice, una conducta, una mentalidad muy parecida de Gamaliel. Si es de Dios, dejemos. Claro. En el día de José, en el día lunes, ¿cierto? Habla, dice, ¿soy yo acaso, dice Dios, como para estar en lugar de Dios, como para tomar una decisión? Y entonces el autor termina acá otra actitud, ¿no? Dice allí, cuán importante es que por la gracia de Dios busquemos morir al yo.
Exacto. Cuando esta emoción repulsiva surja en nuestros corazones. ¿Qué te significa decir morir al yo? Estamos hablando de decir no ocupar el lugar de Dios. En el segundo aspecto, decir, bueno, si la otra persona que está al lado mío está creciendo, tranqui. ¿Sabes cuál figura me viene? La de Juan el Bautista. Claro. Juan el Bautista, exacto, ahí, cierto, tomando esa posición, no yo, sino él. Exacto. Hay un canto, ¿no? Sí. Yo soy malo para cantar, no puedo cantar. Pero sería lindo cantar ese, no yo, sino él, ¿no? Exacto. Así que bueno, ¿qué podríamos decir? Buscar morir al yo no es algo fácil. No, por supuesto que no es algo fácil. En este mundo de pecado, el yo es casi lo más valioso que tenemos y el mundo te enseña de que te tenés que defender, de que tenés que hacerte valorar, y ahí es donde entramos en los desequilibrios, porque debemos querernos, pero no más de lo que yo estoy dispuesto a amar a mi prójimo. Esa es la enseñanza de Jesús. El tema es algo complicado, Liliana. Yo quisiera ponerte un planteo así. Mira, por un lado uno ve, ¿cierto? Uno debe tener su autoestima, también debe hacerse respetar, y uno de repente con buenos deseos, bueno en corazón, se esmera, y tú sabes, cerca de uno no siempre hay buenos pensamientos, y entonces hay personas que de repente quieren destruir lo que uno está haciendo o la imagen, o desvalorizar nuestra persona, ¿sí? Entonces sí, por eso dices, no, mira, y el otro empieza a crecer, ¿no? Pero empieza a crecer quizás no bien infundado su crecimiento, y entonces uno le molesta que está quitando cierto espacio, o que no está dando lugar a que uno pueda desarrollar sus talentos, sus dones y todo lo demás. Entonces de repente dice, bueno, por un lado yo debo plantearme, no que te pasen por encima, pero por otro lado, es decir, no malos pensamientos, no malas emociones, no celos, no envidia. No es fácil. No, claro que no es fácil. No es fácil porque justamente el mundo te dice, si no actúas, te pisotean. Si no reacciono. Si no reaccionás, ¿por qué no reaccionás? Claro, ¿Qué pasa? si no reaccionás, si no actúas, ¿qué pasa acá? Claro que no es fácil. Se necesita de muchísima oración y una relación real con Dios. Claro. Yo creo que ahí es donde está la relación real. No el pedirle a Dios que me guíe durante el día, sino es realmente estar con Dios durante todo el día, para que uno pueda ir controlando, porque a veces salís con la mejor buena onda, la mejor disposición, y te cruzás con alguien que ya o distorsionó lo que dijiste, y te hacen reaccionar. Entonces, creo que la posición y la lógica de Gamaliel, ¿no? Yo respirar hondo y decir, el tiempo es el que va a terminar de demostrar si lo que yo estoy diciendo es lo apropiado y Dios bendice, o si es de los hombres, se va a desvanecer, ¿no? La prudencia. Exacto. ¿No? La prudencia, y pedir a Dios también que Él nos dé ubicuidad, digamos, decir, que dónde debemos equilibrio, dónde debemos estar, si eso me pertenece, Dios me lo va a dar, si no, Dios sabe qué va a hacer. Porque incluso Dios mismo te dijo, dice, ser manso como una paloma, pero astuto como una serpiente. O sea, yo no tengo que ser como la palomita y bueno, ahí me quedo. No, tengo que ser astuto, tengo que estar atenta, pero no hacer justicia por mis medios, sino en eso ser manso y decir, Señor, como dijo David en un montón de salmos, Señor, no entiendo un montón de cosas, pero sigo apostando a creer en ti. A creer en ti. Qué lindo porque es algo que continuamente nos vemos rodeados, pero qué importante entonces saber tener esa conducta y decir, más que nunca, como mencionaba, ¿no? Esa íntima relación con Dios para que los celos o la envidia, digamos, no vamos a hablar de celos de envidia, hablemos sobre algo más simple, sobre emociones negativas hacia el otro o pensamientos negativos hacia el otro, no desvirtúen nuestro correcto pensar, ¿no? Claro. Es que los celos es la demostración más grande que tiene, pero como ya habíamos mencionado, los celos van asociados a muchas otras emociones y todas negativas. Ok.
Correcto, nos quedamos con esto y seguimos entonces en el siguiente bloque.